Muy buenos días, público oyente. Este es su canal Economía desde Cucle. Les habla Edwin Tuñón, quien en el día de hoy continuará con el tema de la regulación y supervisión bancaria en el Centro Bancario Internacional de Panamá a través de la Superintendencia de Bancos, que es el ente regulador, el superintendente y la junta directiva. Vamos a ver hoy el acuerdo 8/2010 de 1 de diciembre del 2010, por medio del cual se dictan disposiciones sobre gestión integral de riesgo. Este trabajo va dirigido a público en general, estudiantes de finanzas y banco, al Centro Regional Universitario de Coclé y a jóvenes que están iniciando su carrera bancaria y encuentran obstáculos para su formación por el tiempo, ausencia de oferta u oferta demasiado costosa. Entonces, nosotros vamos a ver que esto se fundamenta desde la edición del decreto Ley 2 del 22 de febrero del 2008. El órgano ejecutivo elaboró una ordenación sistemática en forma de texto único, el decreto Ley 9 de 1998 y todas sus modificaciones, la cual fue aprobada mediante decreto ejecutivo 52 del 30 de abril del 2008 en adelante la ley bancaria, que el numeral 1 del artículo 5 de la ley bancaria establece que son objetivos de la superintendencia velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario. Quede conformidad con el numeral 3 del artículo 5 de la ley bancaria de función de la superintendencia de bancos, promover la confianza pública en el sistema bancario. Quede de conformidad con el numeral 5 del artículo 11 de la ley bancaria, corresponde a esta superintendencia fijar el ámbito administrativo, la interpretación y alcance de las disposiciones legales o reglamentarias en materia bancaria. Quede de conformidad con el numeral 10 del artículo 11 de la ley bancaria, son atribuciones de la Junta Directiva de dictar normas técnicas necesarias para el cumplimiento de la ley, que el artículo 72 de la ley bancaria establece que la determinación del índice de adecuación de capital, la superintendencia podrá tomar en cuenta la existencia de otros riesgos, para descubrir otros riesgos, entre los cuales se encuentran el riesgo de mercado, riesgo operacional y riesgo país, que sirvan de medida para valorar el requerimiento de fondos de capital para lograr una adecuada gestión de riesgo, que con el propósito de preservar el capital de las entidades bancarias, así como una adecuada protección de los depositantes del sistema bancario, esta superintendencia considera conveniente el establecer un marco regulatorio general que contenga los elementos suficientes para una adecuada gestión de riesgo por parte de las entidades bancarias. Que el principio 7 del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria Efectiva establece que los bancos y grupos bancarios deben implementar un proceso integral de gestión de riesgo que les permite identificar, evaluar, vigilar y controlar o mitigar todos los riesgos materialmente importantes, así como evaluar la suficiencia de capital en relación con el perfil de riesgo, y que este proceso debe ser acorde con el tamaño y complejidad de las operaciones y servicios de la institución. Que el pilar 2 del acuerdo de capital enfatiza la relación que existe entre el nivel de capital que mantiene la entidad para cubrir sus riesgos y la solidez y eficacia de los procesos de administración de riesgo y de control interno. Que en sesiones de trabajo de esta junta directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de establecer parámetros y lineamientos en materia de gestión integral de riesgo en los bancos. Ahora vamos a ver esta cuestión de gestión de riesgo, a quién aplica, cuál es su ámbito de aplicación, a quiénes se le va a aplicar. Dijeron en el 2010 que las disposiciones del presente acuerdo serán aplicables a los bancos oficiales, Banco de Licencia General y Banco de Licencia Internacional, de los cuales la superintendencia de bancos sea el supervisor de origen. Y esto es importante. ¿Quién es el supervisor de origen? ¿Cuáles son los bancos que tienen supervisión de origen? En el caso de los bancos de licencia internacional, de los cuales la superintendencia de bancos ejerce la supervisión de destino, el superintendente podrá requerir a la gerencia local del banco, en particular cuando así lo considere conveniente, el cumplimiento de las exigencias de gestión de riesgo del presente acuerdo. Definición de gestión integral de riesgo. ¿Qué es gestión integral de riesgo? Se entiende para los efectos de este acuerdo que la gestión integral de riesgo es el proceso por medio del cual el banco identifica, mide, monitorea, controla, mitiga e informa a las áreas operativas dentro del banco, los distintos tipos de riesgo a los que se encuentra expuesto de acuerdo al tamaño y complejidad de las operaciones y productos y servicios. Esta es la definición de gestión integral de riesgo. Sin embargo, a mí me llama la atención qué cosa mide, porque lo que se mide es con una regla y no sé cómo lo hace, cómo ordena que lo haga. Componente de la gestión integral de riesgo. Es responsabilidad de cada banco contar con políticas, normas y procedimientos, estructuras y manuales para la gestión integral de riesgo diseñados para identificar potenciales eventos que puedan afectarlo, todos los cuales deben ser congruentes con el perfil de riesgo de negocio del banco, considerando la complejidad y el volumen de sus operaciones. Tipo de riesgo para los efectos del presente acuerdo, sin perjuicio de lo establecido
En otros acuerdos se entiende por riesgo de crédito la posibilidad de que cada banco incurra en pérdida y o disminuya el valor de los activos como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito. Riesgo de contraparte, posibilidad de que en un contrato financiero del cual el banco sea una parte, cualquier contraparte sea incapaz de cumplir con cualquiera de sus obligaciones financieras, haciendo que el banco incurra en una pérdida. Riesgo de liquidez, la posibilidad de pérdida económica del banco debido a la dificultad de liquidar activos u obtener recursos financieros en condiciones habituales. Riesgo de mercado son los riesgos de pérdida derivados de movimientos adversos en los precios de los productos de mercado financiero donde se mantengan posiciones con relación a las operaciones de cartera de negociación. El mismo comprende principalmente la relación de las operaciones de la cartera de negociación. El mismo comprende principalmente el riesgo de precio, riesgo de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio. Riesgo de precio es la posibilidad de que incurra en pérdidas económicas debido a variaciones adversas en los precios de mercado de un instrumento financiero debido a la indeterminación del precio en un momento dado. Riesgo de tasa de interés es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a las variaciones adversas en la tasa de interés. Riesgo de tipo de cambio es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a variaciones en la tasa de cambio. Riesgo operacional es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones del recurso humano, de los procesos de la tecnología, de la infraestructura o por ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a otros factores. Riesgo legal es la posibilidad de incurrir en pérdidas como resultado del incumplimiento de normas, regulaciones o procedimientos, así como por efecto de estipulaciones contractuales. El riesgo legal surge también de adecuaciones malintencionadas, negligentes o involuntarias que afectan la formalización efectiva o ejecución de contratos de transacción. Riesgo de reputación, la posibilidad de que debido a la afectación del prestigio del banco se incurra en pérdidas económicas, incluye entre otros el efecto del blanqueo de capitales. Ya, cuando una entidad es sancionada por tema de blanqueo de capitales, habría que estar revisando permanentemente la página de la superintendencia de bancos donde están las sanciones. ¿Ve? Y yo pienso que el riesgo de reputación no solamente por el blanqueo de capitales, es por cobros indebidos también. Riesgo país es la posibilidad de incurrir en pérdidas ocasionadas por efectos adversos en el entorno económico, social, político o por desastres naturales de los países donde el banco o sus clientes hacen negocio. El riesgo país comprende, entre otros, el riesgo de transferencia, el riesgo político y el riesgo soberano. De transferencia es la incapacidad general de los deudores en un país determinado para cumplir con sus obligaciones financieras debido a la falta de disponibilidad de la moneda en la cual está denominada la obligación, independientemente de la condición financiera particular del deudor respectivo. Riesgo político se refiere, entre otros, a la posibilidad de guerra, disturbios civiles y otras situaciones de índole netamente político. Riesgo soberano es la posibilidad de que el deudor soberano en un país determinado no pueda o no esté dispuesto a cumplir sus obligaciones financieras. Riesgo de contagio es la posibilidad de pérdida que el banco pueda sufrir directa o indirectamente debido a las ocurrencias adversas en empresas de su propio grupo económico o de empresas que realicen actividades similares en la plaza de su ubicación en el sistema financiero de otro país. Riesgo estratégico es la posibilidad de incurrir en pérdidas por decisiones de las altas autoridades del banco asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles. Se encuentra relacionado a fallas o debilidades en el análisis de mercado, tendencias e incertidumbres del entorno, competencias claves del banco y en el proceso de generación e innovación de valor. Hay también riesgo de tecnología de la información, que es la posibilidad de pérdidas económicas derivadas de eventos relacionados con la infraestructura tecnológica, el acceso o uso de la tecnología que afecta al desarrollo de los procesos de negocio y la gestión de riesgos del banco, al alentar o contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia, confiabilidad, cumplimiento u oportunidad de la información. Riesgo de concentración, alto nivel de exposición que podría causar pérdidas en el banco, de las cuales pudieran afectar la solvencia o capacidad de mantener sus operaciones. Las concentraciones de riesgo pueden surgir en los activos pasivos u operaciones fuera de balance. Estructura para la gestión integral de riesgo. En concordancia con las normas de gobierno corporativo, el banco debe adoptar políticas, normas y procedimientos y estructuras de control interno que garanticen la integridad y eficiencia de los procesos de gestión de riesgo. Además, adoptará manuales que establezcan la manera como se regirá el proceso de gestión integral de riesgo. El propósito del párrafo anterior es propiciar una cultura de administración de riesgo que fluya hacia todas las instancias de la organización de acuerdo al tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios.
El banco debe contar con políticas para la gestión de cada uno de los riesgos a los que se expone y con mecanismos que permitan oportunamente hacer frente a los cambios en su entorno de negocio. La estructura que sirva de soporte al proceso de gestión integral de riesgos deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: una clara separación entre las áreas de negocio y la unidad de riesgo, mecanismos de comunicación y divulgación de los alcances y resultados del proceso, contar con personal con los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar sus funciones, tecnología de información acorde con la sofisticación de las metodologías y actividades correspondientes. Responsabilidades de la Junta Directiva. La Junta Directiva es responsable del cumplimiento de todo lo establecido en el artículo anterior. En adición, también es responsable de establecer el perfil de riesgo aceptable del banco, para lo cual requiere tener un conocimiento y entendimiento de los riesgos a los que está expuesto el banco, designar los miembros que componen el comité de riesgo, aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la gestión integral de riesgo a fin de contar con la infraestructura, metodología y personal apropiada, evaluar y aprobar sus planes de negocio con la debida consideración de los riesgos asociados, asegurar que el banco mantenga un nivel de suficiencia patrimonial congruente con su perfil de riesgo, aprobar las políticas, procedimientos y estructura de límites de riesgo para las diferentes áreas operativas y de negocio del banco. La junta directiva y la gerencia general de cada banco deberán atribuir a la unidad de administración de riesgo la suficiente autoridad, jerarquía e independencia respecto a los demás empleados del banco y el poder de veto de la toma de decisiones que estén relacionadas con el riesgo integral de cada banco. La certificación del cumplimiento de la junta directiva. Anualmente el banco remitirá a la superintendencia una certificación suscrita en representación de la junta directiva por su presidente y su secretario, que haga contar lo siguiente: que la junta directiva conoce los estándares contemplados en la presente norma, así como sus responsabilidades, que el banco cuenta con una gestión integral de riesgo acorde a los criterios establecidos en la presente norma y al tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios, que la junta directiva ha sido puesta en conocimiento de la información proporcionada por la gerencia general, los informes del comité de auditoría, del comité de riesgo, de los auditores externos relacionados con la gestión integral de riesgo, y que las medidas correctivas contan en las actas correspondientes. Dicha certificación podrá ser presentada en documento colectivo o individual y la firma deberá ser notariada. Esta certificación será suscrita y remitida entre los 60 días siguientes al cierre fiscal. En el caso de bancos que sean sucursales de bancos extranjeros, la declaración de cumplimiento establecida en el presente artículo podrá evidenciarse mediante una certificación anual de la unidad de administración de riesgo de su casa matriz y deberá ser remitida a esta superintendencia de bancos dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. Responsabilidades. Ahora de la gerencia superior. La gerencia superior es responsable de ejercer las siguientes funciones: asegurar la consistencia entre las operaciones y los niveles de tolerancia al riesgo definidos, conocer los niveles de riesgo asumidos por el banco, establecer programas de revisión por parte de la unidad de administración de riesgo y de las unidades de negocio con respecto al cumplimiento de los objetivos, procedimientos y controles en la realización de las operaciones, así como de los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo. Asegurarse que la unidad de administración de riesgo cuenta con el presupuesto suficiente para el desempeño de sus funciones. Asegurarse de la existencia de adecuados sistemas de almacenamiento, procesamiento y manejo de información. Asegurarse que se establezcan programas de capacitación y actualización para el personal de la unidad de administración de riesgo y de todo aquel involucrado en las operaciones que impliquen riesgo para cada banco. Aquí el tema educativo y el tema de la capacitación y actualización. Pero para la unidad de administración de riesgo, bien puntualizada en una área. Establecer los procedimientos que aseguran el apropiado flujo, calidad y oportunidad de la información entre las unidades de negocio y la de gestión integral de riesgo para todo aquel involucrado en las operaciones que impliquen riesgo para el banco. El comité de riesgo. La junta directiva de los bancos deberá constituir un comité de riesgo, el cual responderá a estas, cuyas funciones principales serán establecer los objetivos y políticas para la gestión integral de riesgo, así como los límites de exposición al riesgo que hayan sido aprobados por la Junta Directiva Adicional. Este de la aprobación de la exposición al riesgo es el apetito de riesgo que tiene cada Junta Directiva de cada banco en determinados momentos, porque los apetitos van a depender del tiempo o de los momentos. El comité de riesgo deberá reunirse por lo menos cada 3 meses para el cumplimiento de sus fines y contenidos. En cada una de las reuniones deberá hacerse constar por escrito detalladamente en las respectivas actas, acompañadas de los informes que reflejen fielmente lo discutido y las decisiones tomadas. O
por medios electrónicos siempre y cuando estos últimos tengan para todos los efectos la misma validez legal. El comité de riesgo debe estar integrado por no menos de 2 miembros de la junta directiva y uno del comité de auditoría. Formarán parte del comité los responsables de la unidad de administración de riesgo, las instancias responsables de las áreas de negocio y cualquier otro ejecutivo que a tal efecto designe la junta directiva. Por razones de su estructura organizativa, un banco podrá solicitar al superintendente dispensa total o parcial del cumplimiento del presente artículo. El superintendente valorará en cada caso en particular y decidirá la acción a tomar por el banco, pero en todo caso las funciones correspondientes a un comité de riesgo deberán quedar cubiertas por una instancia responsable de la gestión del riesgo. Será obligatorio el cumplimiento para las entidades bancarias al contar con una unidad de administración de riesgo, una persona dedicada a esto si el banco es pequeño o bajo el mando de uno. Funciones del comité de riesgo. A. Dar seguimiento a las exposiciones a riesgo y comparar dichas exposiciones frente a los límites de tolerancia aprobados por la Junta Directiva. Entre otros aspectos que estime pertinentes, y el comité de riesgo deberá referirse al impacto de dichos riesgos sobre la estabilidad y solvencia del banco. Evaluar el desempeño de la unidad de administración de riesgo, el cual deberá quedar debidamente documentado. Reportar a la Junta Directiva los resultados de las valoraciones sobre las exposiciones al riesgo del banco. Avalar límites y estrategias y políticas que coadyuven con una efectiva administración de los riesgos, así como definir los escenarios y el horizonte temporal en los cuales pueden aceptarse excesos a los límites o excepciones a las políticas, los cuales deberán ser aprobados por la Junta Directiva, así como los posibles cursos de acción o mecanismos mediante los cuales se regularice la situación. Desarrollar y proponer procedimientos y metodologías para la administración de riesgos. Proponer planes de contingencia en materia de riesgo, los cuales serán sometidos a la aprobación de la Junta Directiva y las funciones y requerimientos que establezca la Junta Directiva. En estas funciones del comité de riesgo incluye y se toca con alguna de las funciones de un acuerdo que habla sobre el riesgo país. El riesgo país donde se tiene ubicado eh, dónde se tiene ubicado el dinero por parte del banco, en qué tipo de negocio, en qué tipo de país, en qué tipo de sector y en qué tipo de región. La unidad de riesgo, veamos qué dice sobre la unidad de riesgo. Los bancos deberán contar con una unidad de administración de riesgos independiente de las unidades de negocios encargadas de la identificación y administración de los riesgos que enfrenta la unidad, pudiendo comprender a su vez unidades especializadas para riesgos específicos, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y estructura del banco. Dicha unidad estará bajo la supervisión y dirección del comité de riesgo o la instancia responsable de la gestión de riesgo. La coordinación necesaria para la adecuada administración integral de los riesgos deberá realizarse a través de la unidad de riesgo u otro ente similar establecido para tal fin. Los integrantes de la unidad de administración de riesgo deberán poseer la experiencia y conocimientos técnicos que le permitan el adecuado cumplimiento de la función. La unidad de administración de riesgo no realizará, procesará o aprobará transacciones. Su función primaria es la de dar seguimiento al riesgo, asistir al diseño de políticas y procedimientos y verificar el cumplimiento y alertar al comité de riesgo o a la instancia responsable sobre los riesgos que puedan requerir controles adicionales. En la parte sustantiva de sus funciones, la unidad de administración de riesgo reportará al comité de riesgo para los aspectos administrativos de sus funciones y será supervisada por la gerencia general. La evaluación de las funciones de riesgo será responsabilidad conjunta del comité de riesgo y el gerente general. Es importante aquí nosotros estamos haciendo esta lectura y estos análisis no a valor presente. Por aquí lo que yo observo que tengo que integrar es que he estado viendo el tema del riesgo país como un acuerdo diferente por un acuerdo hecho a posteriori. Y en este momento sí tengo que traerlo a valor presente y plantearle a los que escuchan de que hay un comité que tiene que ver con el riesgo país que le da seguimiento y que el producto de su análisis, que es general, es información necesaria para el comité de riesgo y la unidad de administración de riesgo. Va a depender incluso del tamaño del banco y la complejidad de las operaciones para ir viendo cómo darle seguimiento a esto. Unidad de administración de riesgo. Los bancos deberán contar con una unidad de administración de riesgo independiente de las unidades de negocio encargadas de la identificación y administración de los riesgos que enfrenta la entidad, pudiendo comprender a su vez unidades especializadas para riesgos específicos de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y
La estructura del banco. Dicha unidad de trabajo, la supervisión y dirección del comité de riesgo y las instancias responsables de la gestión de riesgo. La coordinación necesaria para una adecuada administración integral de los riesgos deberá realizarse a través de la unidad de riesgo u otro fin, otro ente similar establecido para tal fin. Los integrantes de la unidad de administración de riesgo deberán poseer la experiencia y conocimientos técnicos que les permitan el adecuado cumplimiento de sus funciones. La unidad de administración de riesgo no realizará, procesará o aprobará transacciones. Su función primaria es la de dar seguimiento a los riesgos, asistir en el diseño de política y procedimientos, verificar su cumplimiento y alertar al comité de riesgo o a la instancia responsable sobre los riesgos que puedan requerir controles adicionales. En la parte sustantiva de sus funciones, la unidad de administración de riesgo reportará al comité de riesgo. Para los aspectos administrativos de sus funciones, será supervisada por la gerencia general. La evaluación de sus funciones de la unidad de administración de riesgo será responsabilidad conjunta del comité de riesgo y el gerente general. ¿Cuál es el perfil de responsable de la unidad de administración de riesgo? Amplia experiencia laboral en áreas afines al sector financiero, amplio conocimiento técnico de administración integral de riesgo y experiencia en operaciones financieras en general. Las funciones de la unidad: identificar, evaluar, controlar integralmente todos los riesgos que son relevantes para la entidad. Con tal propósito podrá contar con los modelos y sistemas de medición de riesgo. Mide los riesgos, no los calcula, no los estima, congruente con el grado de complejidad y volumen de las operaciones que reflejen la forma precisa, el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo. Asegurar que las áreas responsables suministren información necesaria que será utilizada en los modelos y sistemas de medición de riesgo. Volvemos a medir. Mide 1 metro, mide 1 centímetro, mide 1 milímetro el riesgo y que se encuentre disponible de manera oportuna. Evaluar permanentemente los modelos y sistemas referidos cuyos resultados deberán presentarse al comité de riesgo. De acuerdo con la complejidad del volumen de sus operaciones, ejecutar un programa periódico de pruebas retrospectivas en el cual se comparen las estimaciones de la exposición de tipo de riesgo de los modelos internos contra los resultados efectivamente observados para el mismo periodo de medición y llevar a cabo las correcciones necesarias modificando el modelo cuando se presenten desviaciones y quedando documentado. Vuelve y el tema de la medición en milímetros, en centímetros, en metros o en decámetros, hectómetros. Llevar a cabo las estimaciones de exposición de riesgo. Estimación. Presentar al menos trimestralmente al comité de riesgo, a la instancia responsable para su consideración, las herramientas y técnicas para identificar, analizar los riesgos y la metodología, modelos y parámetros para medir y controlar los distintos tipos de riesgos a que se encuentran expuestos en el banco. Verificación de la observancia de los límites globales y específicos, así como los niveles de tolerancia aceptables por tipo de riesgo, desglosados por unidad de negocio y factor de riesgo, causa u origen de esto, utilizando para tal efecto los modelos, parámetros y escenarios para la medición y control de riesgos aprobados por un citado comité. En el caso de riesgos que no son susceptibles de cuantificar, debe obtenerse información que le permita evaluar el probable perjuicio de dichos riesgos sobre la estabilidad y solvencia del banco. Mira, riesgos que no son susceptibles de cuantificar, es decir, que son cualitativos, no son cuantitativos. Es importante tocar este tema porque nosotros en el tema con los estudiantes y la metodología de investigación a veces pasamos por alto esto. Proporcionar al comité de riesgo a la instancia responsable de información relativa a la exposición de los diferentes riesgos que son relevantes para el banco con la periodicidad que se le haya determinado. Impacto sobre la suficiencia de capital que conlleva la toma de riesgo por la entidad, considerando los análisis de sensibilidad bajo diferentes escenarios. Stress testing, incluyendo eventos extremos. Las desviaciones que se presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles de tolerancia al riesgo establecidos. Esta información deberá entregarse en forma inmediata a la administración superior o la responsable de las áreas de negocio involucradas, así como al comité de riesgo a la instancia responsable. Sugerencias respecto a las acciones correctivas que pueden implementarse como resultado de una desviación respecto a los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo autorizados. Y ahí es donde dice los apetitos de riesgo y cuando se sobrepasan o se desborda el riesgo de los apetitos aceptados por la Junta Directiva. La evaluación histórica de los riesgos asumidos por la entidad. Y aquí ellos plantean la necesidad de documentar en el tiempo los riesgos asumidos por la entidad para poder ver la evolución histórica
Y esto no es cuantitativo, esto es más bien cualitativo, cuantitativo. O sea, que hay cuestiones que son, como es, documentadas numéricamente y hay otras que no. Investigar y documentar las causas que originan las desviaciones a los límites establecidos de exposición al riesgo e identificarlas, instruir para que se den disminuciones a las exposiciones observadas, a las exposiciones que se observan, las disposiciones que se observan, la desviación y presentarla en forma reiterada e informar de manera oportuna los resultados al comité de riesgo o a la instancia responsable, al gerente o administrador y al responsable de las funciones de auditoría interna de la entidad, instruir para que se den disminuciones a las exposiciones observadas y modificaciones a los límites globales y específicos a la exposición de riesgo y niveles de tolerancia al riesgo, que sea el caso, según sea el caso. Elaborar y presentar al comité de riesgo o a la instancia responsable las metodologías para la evaluación, medición y control de los riesgos de nuevas operaciones y productos y servicios, así como la identificación de los riesgos implícitos que se presentan. Analizar y evaluar permanentemente los supuestos y parámetros utilizados en los análisis requeridos. Cualquier otra función que requiera el comité de riesgo, la instancia responsable. Los informes de la unidad de riesgo. La unidad de administración de riesgo es responsable de informar y presentar al menos trimestralmente al comité de riesgo o a la instancia responsable de la gestión de riesgo, al gerente general y a las áreas de decisión correspondientes sobre la eficacia de los mecanismos relacionados a la medición de riesgo, el grado de posición, los límites y administración de estos de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por el banco. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes se sancionará de acuerdo con lo previsto en el título cuarto de la ley bancaria. Plazo de adecuación. Los bancos contarán con un plazo de adecuación de 9 meses a partir de la promulgación del acuerdo. La vigencia es a partir del acuerdo o el conteo es a partir del 1 de diciembre del 2010, así que es hasta agosto del 2010 que se. Presidente Arturo Yerbao de la Guardia, secretario Nicolás Ardito Barleta, hijo.